Venga, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva actividad de la Asociación Insight Analytics España en el área de formación. En la línea de nuevas orientaciones en investigación de mercados en Insight Analytics, pues hemos desarrollado recientemente cursos sobre investigación en social media, meetups sobre herramientas cualitativas digitales, y en esta ocasión tenemos un webinar que yo creo que suena muy interesante sobre inteligencia artificial, en el que pretendemos fundamentalmente ver nuevos modelos de negocio dentro del ámbito de la investigación de mercados y también nuevas oportunidades para los profesionales y las empresas. Para ello vamos a contar con Carlos Real, de Analytics Cognitive Deloitte, y le presentará David Zatanet, de la Junta Directiva de Insight Analytics. Sí que mencionar dos aspectos, más que nada de forma. El primero es indicar que estamos grabando este webinar con la intención fundamentalmente de poder divulgarlo en el canal de YouTube de la asociación. Y luego también indicar que todas aquellas consultas, preguntas, dudas que podáis tener, las podéis plantear, por favor, a través del chat, escribiendo en el texto y enviando para todos. Pues al finalizar la sesión, que aproximadamente durará una hora, pues Carlos irá respondiendo a las preguntas. Y sin más, repito el agradecimiento porque estéis todos aquí. Espero que os resulte interesante este webinar. Y David, cuando quieras, todo tuyo. Me toca la parte fácil. Hace unos meses recibimos un poco el encargo de preparar algunos cursos relacionados con las nuevas tendencias un poco en investigación y sobre todo en inteligencia artificial. Y empezamos a investigar un poco el mercado y bueno, nos recomendaron desde distintos sitios a Carlos Real como una de las personas que más sabían de inteligencia artificial aplicado sobre todo en problemas de negocio. Y bueno, viendo su currículum, la verdad que a pesar de que es más joven que yo y eso me da bastante rabia, tiene un montón de experiencia, lleva un montón de tiempo tanto en la parte de Conento como ahora en Deloitte como Senior Manager de Cognitive Analytics y además tiene un montón de experiencia en distintas universidades y en distinto tipo de formación. Así que tampoco intervengo mucho más, doy paso a Carlos Real, que es el que nos va a contar lo realmente interesante. Vale, pues nada, lo primero, muchas gracias a la Asociación Insight Analytics por invitarme a estar hoy aquí y también por vuestra presentación, Miguel y David, y también por el tiempo que habéis dedicado a organizarlo. ¿Qué he preparado para la sesión de hoy? Bueno, pues vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Como inteligencia artificial es un campo muy amplio, vamos a ver distintos ejemplos de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para resolver problemas de negocio. Si puedo pasar. He separado la presentación en cuatro bloques. Primero, vamos a hacer un repaso de distintos conceptos sobre inteligencia artificial. Seguro que habéis escuchado mucho hablar sobre Deep Learning, sobre Machine Learning, sobre distintos casos de uso de Machine Learning. En este primer bloque vamos a ver qué significa cada uno de estos conceptos y cómo se relacionan entre ellos. Posteriormente, pasaremos a ver 3 casos de uso concretos en la industria del marketing, en la industria de las predicciones y en Computer Vision. Posteriormente, en el bloque 3, vamos a ver la relación que tiene la inteligencia artificial con la investigación de mercados y finalmente haremos un breve resumen de lo que hemos visto y responderé a todas las preguntas que me vayáis haciendo en el chat. Lo primero, antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño experimento, también para ver cómo conocéis los distintos conceptos que se relacionan con la inteligencia artificial. Os voy a pedir que accedáis con un dispositivo móvil o con un ordenador, si lo tenéis a mano, a la página www.menti.com y que introduzcáis este código que aparece aquí en la pantalla. Y os esperáis a que os cuente lo que vamos a hacer en este pequeño experimento. Hay 4 opciones que podréis elegir una de ellas y tendréis que elegir la que pensáis que es la representación más correcta. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues si nos centramos en la primera representación, estamos viendo 3 conceptos que tienen que ver con la inteligencia artificial, Deep Learning, Machine Learning e inteligencia artificial, y estaríamos diciendo que esta es la manera de relacionarse. Es decir, Deep Learning es un campo más amplio, posteriormente tendríamos Machine Learning y dentro de Machine Learning la inteligencia artificial. Si pensamos, por ejemplo, en la pertenencia a un lugar de residencia, pues podríamos estar hablando de que
el rectángulo más grande fuera Europa, el rectángulo más pequeño España y el cuadrado Madrid. Es decir, de las 4 representaciones que aparecen, que como veis cada una difiere en el orden que aparecen los términos, ¿cuál pensáis que es correcta? Y en menti.com votad a ella y lo vamos a ver en vivo. ¿Vale? Vale, pues vemos que por el momento han votado 36 personas, 38. La mayor parte de vosotros habéis seleccionado la opción 3, es decir, inteligencia artificial es más amplio que Machine Learning y a su vez Machine Learning más amplio que Deep Learning. Hay un 14% que pensaría que es Machine Learning, Deep Learning y luego inteligencia artificial y luego ya los otros 2 casos que tenían un porcentaje más bajo de respuestas. Posteriormente vamos a ver exactamente cuál de estas opciones es correcta y por qué de la relación y el significado de cada uno de estos términos. Voy a volver a la presentación. Luego haremos otra encuesta también rápida. Lo primero, antes de ver cómo se relacionan estos conceptos, ¿qué significa inteligencia artificial? Pues podemos decir que inteligencia artificial es la simulación de los procesos de inteligencia humana por parte de máquinas. Y si yo os preguntara a cada uno de vosotros qué significa inteligencia, seguro que cada uno me daría una definición, incluso habría personas que no sabrían definirlo. Por eso yo directamente me he ido a la RAE a ver cuál es la definición de inteligencia. ¿Y qué vemos? Pues que tiene distintas acepciones y que tiene que ver con la capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, habilidad, destreza, experiencia. Todo eso es conceptos que están relacionados con la inteligencia. Por lo tanto, podríamos decir que el campo de la inteligencia artificial es el proceso por el cual dotamos a las máquinas de capacidad de entender, comprender o de resolver problemas. Y como ya indica esta definición, es algo muy amplio. En el momento en el que dejemos que una máquina desempeñe una tarea que podría ser llevada a cabo por una persona, estamos ante un ejemplo de inteligencia artificial. Y ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Bueno, pues aquí he resaltado varios hitos. Realmente hay muchos momentos que podríamos poner en este eje del tiempo, pero he intentado resaltar los más relevantes. Tendríamos que, dependiendo de la fuente, encontraríais que la inteligencia artificial comienza en 1950 o en 1955. En 1950, el famoso matemático Alan Turing es la primera vez que habla sobre inteligencia de una máquina y además propone un test para evaluar la inteligencia de ellas. ¿Qué test propone? Propone que para evaluar si una máquina puede comportarse como una persona, se tiene que hacer el siguiente test. Poner a hablar con texto escrito a una máquina con una persona y alguien independiente, una vez que vea esa conversación, pueda diferenciar quién es la máquina de quién es la persona. En el momento en el que no se pueda diferenciar, podríamos decir que la máquina está comportándose de forma similar al humano. Luego veremos que pasaron años hasta que se produjo un caso en el que no había manera de distinguir a la persona del humano. En 1955 es John McCarthy acuña el término de inteligencia artificial, por lo tanto es la primera vez en la historia que se habla de este término. En 1969 se desarrolla el primer robot capaz de navegar, Shuttle, que se dice que es el abuelo del coche autónomo. En 1997, que yo creo que este es un hito que todos conocemos y que muchos de nosotros hemos vivido, la primera vez que una máquina gana a Garry Kasparov una partida de ajedrez. En 2002, Rumba, y muchos os estáis preguntando por qué aparece Rumba dentro de la historia de la inteligencia artificial, porque es la primera vez que un robot aspirador se vende en masa. Es decir, estamos llegando a un momento en el que no supone un lujo el tener un robot, sino que la gente empieza a tener en sus casas robots inteligentes. Y en 2014 llega el momento en el que una máquina, un chatbot, un asistente virtual, Eugene Guzman, por primera vez pasa el test de Turing. Es decir, pasan 64 años desde que Alan Turing propuso este test
hasta que un chatbot es capaz de engañar a otra persona y es capaz de hacer pensar que es realmente una persona la que está respondiendo. Esto era sobre texto escrito. Estoy seguro que si este test lo pasáramos ahora con Alexa o similares, no sería tan fácil de engañar porque ya todos sabemos que no siempre responden lo que uno espera. Y en 2020, en el año que nos encontramos, y bueno, podríamos decir que en los últimos años está habiendo un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, un auge del Big Data, robots en muchos ámbitos de nuestra vida, casas inteligentes, en los smartphones tenemos la inteligencia artificial en el momento que abrimos cualquier aplicación. Por lo tanto, podemos decir que en los últimos 4 o 5 años ha habido más avances en este campo que durante todos los años previos, pero sí que es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial no es algo que venga de los últimos 4 o 5 años, sino que el desarrollo ya empezó en 1950, poco a poco se han ido desarrollando máquinas, algoritmos que nos han permitido ir evolucionando y llegar al punto en el que nos encontramos actualmente. Y si resaltáramos, la inteligencia artificial la tenemos muy presente en nuestro día a día. Desde el momento que entramos en un traductor online y traducimos entre varios idiomas, cuando accedemos a Netflix y después de ver una película nos recomienda otra, cuando usamos el GPS, cuando navegamos por Internet y vemos una publicidad distinta a la que ve una persona que está a nuestro lado, pero que por sus características va a recibir otros impactos. Cuando accedemos a Amazon y nos recomiendan productos, o por ejemplo cuando utilizamos la aplicación Shazam y en cuestión de segundos reconocemos una canción y no es necesario que gastemos tiempo en saber la canción que estamos escuchando. De hecho, os recomiendo, si no sabéis cómo funciona la aplicación, que leáis algún artículo, porque es muy interesante cómo se traduce la música y cómo es capaz de, en cuestión de segundos, buscar en una base de datos gigante cuál es la mayor similitud para darnos la respuesta. Y pasamos ya a los términos que comentábamos antes. Lo primero, Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning y cómo se relaciona con la inteligencia artificial? Pues yo he incluido aquí 2 muñecas rusas, 2 matriuscas, para ilustrar que la inteligencia artificial es un campo más amplio que el Machine Learning. Es decir, si volvemos a pensar en los cuadros iniciales, diríamos que la inteligencia artificial es más amplia que el Machine Learning. Es decir, la inteligencia artificial es un campo general, mientras que el Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? Pues la inteligencia artificial, como hemos visto antes, el objetivo es simular la inteligencia humana y, en cambio, el Machine Learning es también simular la inteligencia humana, pero a través de datos. Es decir, con grandes volúmenes de datos nosotros podemos hacer que una máquina aprenda. Cuando ese sea el caso, estaremos hablando de Machine Learning. Y si lo vemos en un ejemplo de ajedrez, nosotros podemos diseñar que una máquina, un ordenador, sea capaz de jugar contra un humano de 2 formas. Una, creando reglas, por ejemplo, si hay un caballo en la línea de ataque de tu alfil, debes comértelo, o una reina vale más que un peón. Si pusiéramos múltiples reglas, nosotros conseguiríamos que la máquina pudiera jugar al ajedrez e incluso vencer a algún contrincante. Esto podríamos decir que formaría parte de la inteligencia artificial, pero no de Machine Learning. En cambio, si nosotros lo que hacemos es alimentar a ese ordenador, a esa máquina, con una gran base de datos de partidas de ajedrez y a partir de ella la máquina aprende cuáles son los movimientos que hacen ganar, es cuando ya estaríamos hablando de Machine Learning. Por lo tanto, es importante hacer esta distinción porque cuando alguien habla de inteligencia artificial, muchas veces piensa ya directamente en Machine Learning, pero son conceptos distintos. Como hemos comentado, Machine Learning pertenece a la inteligencia artificial. Y el siguiente concepto, que también está muy de moda actualmente, es el Deep Learning. ¿Cómo se relaciona el Deep Learning con la inteligencia artificial y el Machine Learning? Pues si siguiéramos con nuestro ejemplo de matriuscas, sería la matriusca más pequeña, es decir, pertenecería al subcampo de Machine Learning. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el objetivo del Deep Learning es simular e imitar la red neuronal del cerebro. Si pensamos en el cerebro tiene en torno a 80.000 millones
de 100.000 millones de neuronas que están conectadas entre sí y que responden a estímulos que recibimos a través de los sentidos. Pues sería simular esto en un ordenador. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en un ordenador lo que vamos a tener es como input una serie de datos, por ejemplo, pueden ser imágenes, y vamos a tenerlas conectadas. Esas neuronas que en el ordenador se van a llamar nodos, van a estar en distintos niveles, capas, y cuanto más capas tenga este algoritmo, mejor va a ser capaz, por ejemplo, de identificar las imágenes. Diferencias entre uno y otro. Deep Learning soporta mayores volúmenes de datos, da más precisión. Normalmente son algoritmos de caja negra, es decir, no vamos a entender cómo está funcionando el algoritmo, pero sí vamos a saber que el proceso funciona bien. Si lo pensamos así, si nosotros queremos clasificar imágenes entre gatos y perros, más allá de saber qué es lo que hace que se clasifique en una categoría u otra, lo que queremos es un algoritmo que funcione bien. No nos importa tanto el cómo, sino el poder hacer esta distinción. Y si lo pensamos también en un ejemplo de nuestro día a día, yo diría que uno de los casos más claros es el de Google Translate. Google Translate hasta agosto de 2016 traducía palabra por palabra, basado, por ejemplo, en documentos oficiales de la ONU, Parlamento Europeo. Esto podríamos decir que forma parte de Machine Learning. Pero ¿qué ocurrió en septiembre de 2016? Que por primera vez Google utiliza Deep Learning en el traductor, de manera que es capaz de interpretar, como haría una persona, el contexto, las palabras que hay antes y después, y generar traducciones más precisas. Si ahora cualquiera de vosotros sois usuarios de Google Translate, habréis notado que recientemente, bueno, en los últimos años, funciona mucho mejor que antes. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás son redes neuronales que lo que permiten es hacer traducciones mucho más precisas. Incluso una de las grandes diferencias es que antes el traductor pasaba siempre por el inglés, es decir, si quería traducir entre el español y el chino, tenía que pasar directamente por el inglés, mientras que ahora esa red neuronal ha sido capaz de ser entrenada con tantos datos que puede traducir directamente de un idioma a otro. Por lo tanto, como resumen, lo vemos en la siguiente slide, como resumen, la opción tercera del experimento inicial, que justamente es la que más habéis elegido, es la correcta. Es decir, la inteligencia artificial es un campo más amplio al que pertenece el Machine Learning y posteriormente el Deep Learning. Si lo ubicáramos en fechas, pues diríamos que la inteligencia artificial tiene su comienzo entre 1950 y 1955, el Machine Learning tiene mayor auge a partir de 1980, con el mayor uso de los ordenadores, y Deep Learning ha tenido más éxito a partir de 2010. Y todos estos que son conceptos teóricos, ¿cómo lo vamos a llevar a casos de uso? Pues, bueno, primero, antes de ver los casos, tenemos también distintos tipos de Machine Learning. Tenemos 3 tipos principales, de los que habréis oído hablar: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y reforzamiento de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia principal entre ellos? Bueno, pues el aprendizaje supervisado se basa en tratar datos que están etiquetados. Es decir, son algoritmos, al estar hablando de Machine Learning, ya sabemos que trabajan con datos que van a tener una etiqueta. Por ejemplo, queremos desarrollar un modelo predictivo de la contratación de un producto bancario. Para ello vamos a analizar en el pasado cómo se han comportado las personas que han contratado ese producto, y a partir de ahí vamos a desarrollar un algoritmo que pueda predecir cómo se van a comportar nuevos clientes. Aprendizaje no supervisado. En este caso tenemos los datos sin etiquetar. No hay una variable que nos identifique el éxito o una variable que queramos modelar. En este caso vamos a querer, por ejemplo, hacer una segmentación de clientes. Pensad que si tenemos los datos de todos los clientes de un banco, con esa información nosotros podríamos crear grupos de clientes que sean similares por sus hábitos, por su forma de relacionarse con el banco, y a partir de ahí seguir estrategias distintas. En este caso,
Como no hay datos etiquetados, se utilizarán otro tipo de algoritmos, pero también pertenecientes al campo del Machine Learning. Y el último es lo que se denomina reforzamiento de aprendizaje, Reinforcement Learning. Son algoritmos que se basan en prueba y error. Y aquí el caso más popular es AlphaZero. Es una inteligencia artificial que desarrolló Google, que en solo 4 horas logró aprender todas las posibles jugadas del ajedrez. ¿Cuál es la diferencia con los otros 2 tipos de Machine Learning? Que en este caso nosotros no decimos lo que es el éxito, sino que la propia máquina aprende de haber entrenado un modelo y finalmente acaba dando un resultado que, como en este caso AlphaZero, es capaz de derrotar a cualquier persona porque ya sería capaz de saber todas las posibles jugadas que podría haber en el ajedrez. Y hoy nos vamos a centrar en Machine Learning supervisado para resolver problemas de negocio y para ello vamos a ver 3 casos. Un primer caso que es relacionado con cómo podemos optimizar los recursos de marketing a través de algoritmos de Machine Learning. El segundo caso, modelos predictivos. ¿Cómo nos puede ayudar este tipo de técnicas a generar predicciones de ventas más precisas? Y para ello vamos a ver un ejemplo concreto con datos de Walmart. Y finalmente vamos a ver un ejemplo de Deep Learning, de Computer Vision, en el que vamos a ver cómo podemos clasificar imágenes con un caso real de detección de melanoma en fotografía de lunares. Empezamos con el primer caso de uso, optimización de los recursos de marketing. ¿En qué consiste? Este proceso de optimización es un proceso por el cual vamos a mejorar los esfuerzos de marketing de una organización con el objetivo de maximizar los resultados comerciales deseados. Si lo vemos de otra manera, si por ejemplo una compañía está planteando invertir 5 millones de euros en publicidad durante un año, es responder la pregunta de cómo deberíamos dividir esa inversión a nivel de medios, de creatividades, de plataformas, de mensaje que vamos a lanzar, campañas de brand, campañas de performance, de manera que generemos el máximo retorno, por ejemplo, el máximo número de ventas. Pues todos estos procesos se van a poder ver ayudados de algoritmos de Machine Learning que lo que nos permitan es optimizar estas decisiones. ¿Y cuál es la situación de la industria del marketing en España? Bueno, pues como todos sabemos, a raíz del coronavirus ha habido una reducción de la inversión publicitaria. En particular, un estudio reciente de AMES cifra en una caída de inversión en 2020 del 17,3% en España. Durante el periodo de confinamiento, la caída llegó a ser del 40 del 50%. Por lo tanto, ante un panorama como este, es más necesario que nunca que las compañías piensen en optimizar el presupuesto que tienen disponible, porque si tenemos un presupuesto muy amplio, al final vamos a poder tener más recursos en los que invertir que si ese presupuesto de marketing se ve reducido. ¿Y cómo podemos optimizar los recursos de marketing con inteligencia artificial? Bueno, pues hay muchas maneras, muchos procesos que se ven ayudados de este tipo de procesos. Yo aquí he resaltado 5, que pienso que son los que más se están utilizando actualmente los anunciantes, que van desde la izquierda, desde una optimización más estratégica, a la derecha, una optimización más táctica. Si empezamos por la izquierda, tendríamos lo primero, algoritmos o el enfoque que denominamos Marketing Mix Modeling. Estos son modelos que a través de series temporales son capaces de estimar el impacto que tienen cada acción publicitaria. Si lo pensamos, por ejemplo, en un anunciante en una marca de ropa, si nosotros tenemos todas las compras que se han hecho de esa marca de ropa a lo largo del tiempo y tenemos toda la estrategia que han seguido en marketing, ponemos en relación esa información con otras fuentes externas y vamos a ver cuál es la influencia que tiene el marketing en la generación de ventas. Si pasamos a la derecha, modelos de respuesta directa. Son modelos en los que lo que nos interesa es entender muy bien cómo funciona cada pase publicitario. Si, por ejemplo, pensamos en la televisión, nosotros para la televisión podemos saber el número de GRPs, el número de impactos que se están generando
en cada hora, minuto y segundo. Realmente podemos saber cada pase publicitario, cómo se ha ubicado, en qué cadena de televisión, en qué franja, en qué día de la semana, y a partir de ahí se pueden desarrollar algoritmos de Machine Learning con los que estimar el impacto directo que eso tiene sobre el negocio. Si, por ejemplo, pensamos en volumen de leads o visitas a la web, son modelos que se alimentan de esa información a nivel de pase publicitario de televisión, de los leads, los pone en relación y son capaces de estimar cuál es la contribución de cada pase. Un ejemplo concreto, un caso concreto que podemos responder, cómo debemos invertir a lo largo de la semana, en qué cadenas, funciona mejor un spot que ponemos en medio del hormiguero o en medio del intermedio. Pues son preguntas que con un modelo correctamente entrenado vamos a ser capaces de saber cuál de ellos está teniendo más respuesta en el negocio. Modelos de atribución, multitouch attribution, son todos esos modelos en el mundo online que nos permiten entender cómo un usuario, desde que es impactado por algún medio publicitario en Internet, acaba pasando por el Customer Journey y acaba o no convirtiendo. Son modelos que estiman cuál ha sido el impacto que ha tenido cada uno de estos canales. Por ejemplo, si ha afectado más un vídeo de YouTube, si el display que se hace en marca funciona mejor que el display que se hace en ads. Todas estas preguntas, a través de algoritmos que se entrenan con la información muy detallada, nos van a permitir optimizar todas estas decisiones. Lead scoring, que es algo que también ahora está cogiendo mucha popularidad, es estimar de todos los leads, es decir, de las personas que han mostrado interés en un negocio, cuáles son las que tienen mayor probabilidad de conversión. Si, por ejemplo, pensamos en una escuela de negocio, si habéis entrado a ver información de algún máster, seguro que os han pedido la información de vuestros datos, nombre, apellidos, teléfono, email, para descargar el folleto o para tener más información. En ese momento, tú lo que has generado para esa compañía es un lead, y no todos los leads tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que ha estado navegando 2 horas en la página web o 35 minutos, seguramente que voy a tener más interés que una persona que le haya llegado un mensaje en Facebook o una campaña de Facebook, haya introducido los datos y haya generado un lead. ¿De qué le sirve a la escuela de negocio saber qué lead tiene mayor probabilidad de convertir? Que si nosotros ordenamos esos leads, vamos a poder hacer acciones sobre cada uno de ellos. Como es imposible contactar vía teléfono con todos los leads que va a generar la escuela de negocio, se van a priorizar aquellos leads que tienen mayor probabilidad de conversión, o si vamos a hacer campañas de emailing, o si ya rizamos el rizo, hay algunas escuelas que proporcionan un descuento distinto dependiendo de la persona, lo que se denominan becas. Si yo sé la probabilidad que tiene una persona de contratar un curso, voy a poder adaptar más el descuento que le vaya a ofrecer. Por lo tanto, esto que hemos hablado de un caso concreto de escuela de negocio sería totalmente similar en otras industrias donde sea muy importante la generación de leads y su posterior conversión. Y lo último, test A/B. ¿Qué consiste en test A/B? Test A/B son todos aquellos tests que podemos hacer para entender qué creatividad, por ejemplo, funciona mejor, mensaje, precio, colores. Cuando nosotros lanzamos una campaña online, a veces estamos ciegos, no sabemos qué va a funcionar mejor o peor. Pues, ¿qué es lo mejor en ese caso? Hacer un experimento en el que testamos distintos mensajes, distintos precios y dejamos que un algoritmo nos vaya a definir cuál de ellos está funcionando mejor. Y de todo esto vamos a ver un pequeño ejemplo del primero, de Marketing Mix Modeling, y de test A/B para que entendáis mejor cómo funciona cada uno de estos enfoques. El primero, cuando hablamos de un enfoque más de Marketing Mix Modeling, de visión estratégica, lo que vamos a querer es finalmente tener una herramienta como aparecen en las capturas que tenemos en esta slide. Vamos a querer que el algoritmo nos sirva para que si introducimos un presupuesto, en este caso 46 millones de euros, lo primero, podamos optimizar el óptico
¿Qué significa el óptico? Las semanas en las que vamos a invertir o días de la semana que vamos a invertir en cada medio publicitario. ¿Y por qué es importante hacer esta optimización inicial? Porque si yo tengo 46 millones de euros disponibles, los medios que voy a utilizar o las semanas en las que voy a poder estar en el aire van a ser más que si tuviera únicamente 20 millones disponibles. Lo primero que hacemos, habiendo entrenado estos modelos con datos históricos, es obtener cuál es la recomendación de óptico. Pues aquí podéis ver que en el cuadro de la izquierda que tenemos para cada fila un medio publicitario y para cada semana marcado con un sombreado aquellas semanas que habría que invertir. Posteriormente podemos optimizar la inversión, es decir, una vez ya que tenemos el óptico que vamos a emplear, optimizamos a través de los resultados de los modelos que hemos desarrollado y lo que vamos a obtener es una recomendación en cada uno de los medios de inversión, pues, por ejemplo, en este caso, invertir en tele un 14%, en radio un 22% y así con el resto de medios, y también vamos a tener esa recomendación semanal. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia artificial en este proceso? Pues nos ayuda porque nosotros hemos entrenado modelos con toda la información histórica de cómo se ha invertido en los distintos medios, de qué negocios ha generado, qué está haciendo la competencia, cómo de satisfechos están nuestros clientes, todo lo que nos podamos imaginar que afecta al negocio. Todo lo metemos en la costelera, el modelo estima cuál es la importancia de cada una de estas variables y a partir de ahí podemos trabajar en algoritmos avanzados de optimización. Y si paso al ejemplo del test A/B, que es muy sencillo de interpretar, cualquier plataforma, por ejemplo Facebook, te proporciona la opción de hacer test A/B, que como decía antes, es hacer experimentos para evaluar qué tipo de creatividad funciona mejor. En este caso, he tomado directamente un ejemplo de una formación de Blueprint de Facebook, de Marketing Science, que está muy completa, sobre todo si os interesa entender cuáles son las distintas alternativas para medir eficacia publicitaria. Os la recomiendo porque es muy intuitiva y pone muchos ejemplos. En este caso, ¿qué estamos viendo? A la izquierda, una creatividad de una cadena de comida rápida que muestra una hamburguesa con el precio de $5. Y a la derecha tenemos la misma hamburguesa, el mismo nombre, MVP, pero sin el precio. Si yo os preguntara a vosotros cuál de estas dos creatividades funciona mejor, pues seguramente que cada persona diría una cosa, pero lo que nos proporcionan plataformas como Facebook es no pensar o no tener que imaginar qué va a funcionar mejor. Si yo tengo estas dos creatividades, yo puedo hacer primero un test que va a ser más pequeño que la campaña completa, evaluar cómo funcionan estas dos campañas y a partir de ahí ya apostar por una creatividad. ¿Y dónde entra en juego el Machine Learning en este tipo de problema? Pues bien, para hacer este test, lo que tiene que hacer Facebook es encontrar a personas que tengan comportamiento o que sean similares, que se espere que vayan a responder de manera similar a la publicidad. ¿Para qué? Para tener un grupo al que le impactas con una creatividad y a otro grupo que le impactas con la creatividad, con la segunda creatividad. De esta manera, viendo los resultados de estos dos grupos, vamos a saber cuál de ellas funciona mejor. Aquí he puesto un ejemplo de creatividad, pero pensad que esto también se puede hacer a nivel de audiencia, a nivel de formato. También las plataformas cada vez más te dan la opción de medir cuánto es el incremento de negocio que está generando cada una de las creatividades. Pues son herramientas que se basan en Machine Learning, que no teníamos antes y que nos ayudan a optimizar los recursos que vamos a tener de marketing. ¿Y qué nos esperamos en la industria publicitaria para los próximos años? Bueno, pues una estimación de Forrester dice que en 2024 el gasto en medición de eficacia publicitaria superará los 2.000 millones de dólares. En 2019 el gasto fue de 1.000 millones. Este dato es previo al COVID. Seguro que ahora habría que revisar a la baja este número, pero sin lugar a dudas, el gasto que va a haber en mediciones de eficacia publicitaria va a aumentar en los próximos años. Quizás no va a pasar a ser el doble, ¿sí? Va a pasar a ser el doble en 2024,
pero seguirá aumentando por lo que comentaba antes de la necesidad que tienen los anunciantes de poder optimizar, de poder medir cada euro que invierten en publicidad. Y como hemos visto antes, pues tenemos distintas maneras de abordar este tipo de problemas. Vamos a pasar ahora a ver casos de uso de Predictive Analytics y de Computer Vision. Antes de ver estos casos, una breve introducción de lo que es Kaggle. No sé si lo conocéis. Kaggle es una comunidad internacional online de profesionales que se dedican a la inteligencia artificial. ¿Qué ventajas tiene esta plataforma? Pues que te proporciona mucho volumen de datasets, también contenido de algoritmos que se pueden reutilizar y además cuenta con muchas personas que van subiendo sus desarrollos. En particular, Kaggle se lanzó, se fundó en 2010, en 2011 ya estaba valorado en 25 millones de dólares y en 2017 fue adquirida por Google. Y una de las cosas que se ofrece en esta plataforma son los problemas. Son problemas que son propuestos por compañías en las que puede competir cualquier data scientist del mundo. Por lo tanto, imaginaros un banco que está interesado en resolver un problema, podría subirlo a esta plataforma y cualquier persona de cualquier lugar del mundo resolverlo a cambio de una recompensa que podría ser un premio económico o incluso en algunas competiciones que es la contratación directa de la persona que mejor resuelva el problema. ¿Y por qué hago la introducción? Porque justo ahora voy a hablar sobre dos competiciones concretas de Kaggle que tienen que ver con inteligencia artificial y machine learning y con la solución que nosotros hemos desarrollado. Por una parte, a la izquierda, ha habido recientemente una competición organizada por Walmart en la que se pedía hacer predicciones de ventas diarias. Perteneciente, por tanto, al campo de Predictive Analytics, lo que estaban interesados era en tener un modelo predictivo que fuera capaz de estimar a nivel de tienda el volumen de ventas que se iban a generar para cada día durante el mes siguiente. En esta competición logramos, el equipo de Deloitte Analytics que participó, la medalla de bronce, que significa que quedamos en el top 10% mundial. Y el otro caso que vamos a contar posteriormente es relacionado con Computer Vision, una competición para desarrollar modelos para identificar melanomas en imágenes de lesiones cutáneas. En este caso, logramos la medalla de oro, quedamos en la tercera posición a nivel mundial y es muy interesante ver las diferencias de cuál fue nuestro enfoque en cada uno de estos dos problemas y cómo fuimos capaces de utilizar la inteligencia artificial para resolver estos dos problemas que, como veis, no tienen relación, más allá de que en ambos vamos a tener información. En un caso tenemos los datos de ventas, en el otro caso tenemos los datos de las imágenes. Y entramos en el bloque de Predictive Analytics. ¿Qué es hacer predicciones? Bueno, es el proceso por el cual estimamos lo que va a ocurrir en el futuro a partir de información pasada y presente que tengamos disponible. A mí me gusta especialmente una frase de Bohr, que es Premio Nobel de Física, que dice que predecir es muy complicado, sobre todo cuando se trata del futuro. Y es que si pensamos ahora en lo que estamos viviendo, todos estaremos de acuerdo en que hacer predicciones precisas ahora mismo es muy complicado, o sea, dependiendo de la serie que queramos predecir, obviamente, pero el nivel de incertidumbre que hay ahora no es el que había hace 2 años, por lo tanto, ahora los modelos las predicciones van a ser más complicadas, pero no por eso hay que dejar de hacer estimaciones, porque si pensamos en una compañía, si no tiene un plan estratégico que esté alineado con lo que estima que va a ocurrir durante los siguientes meses y años, pues no van a poder llevar a cabo o va a tomar decisiones equivocadas, porque cuando vaya pasando el tiempo verá que lo que había estimado no se va cumpliendo. Por lo tanto, ahora los modelos cada vez trabajan más a corto plazo, alimentados con la información que vamos teniendo, pero no hay que dejar de hacer predicciones por la situación en la que estamos viviendo. Será más complicado acertar, pero habrá diferencias entre buenas predicciones y malas. Y aquí, como ya adelantaba, nos vamos a centrar en el ejemplo de Walmart.
Walmart, que casi todos lo conoceréis, es la compañía más grande del mundo por volumen de ingresos, es un retailer que tiene gran presencia en Estados Unidos. Ellos estaban interesados en conocer el número de artículos que van a vender durante el siguiente mes, con predicciones que querían aplicar a distintas áreas de la compañía. ¿Y para qué querían resolver este problema? Para optimizar la gestión de inventario. Por lo tanto, pusieron a disposición de la comunidad científica un gran volumen de información, que ahora os diré qué es lo que daban, y a cambio de que se desarrollara un modelo predictivo, estaba premiado en total, daban un premio de $50.000, 25.000 para el primero y otros 25.000 para los siguientes clasificados, y que se centraba en estimar las ventas para 10 tiendas de 3 estados de Estados Unidos, California, Wisconsin y Texas. Estados que tienen comportamientos y dinámicas distintas, por lo tanto, hay que tener en cuenta cuando se desarrolla un modelo predictivo. Y, en particular, ¿qué era lo que pedían en esta competición? Bueno, pues pedían trabajar con 42.840 series temporales. Pensemos, cuando estamos hablando de un volumen de series temporales pequeño, podemos aplicar a lo mejor técnicas más tradicionales, pero cuando nos vamos a tal volumen de información, tenemos que aplicar algoritmos avanzados que nos permitan de una manera ágil tener buenas predicciones. ¿Y qué teníamos? Teníamos 5 años de histórico, de datos diarios, desde enero 2011 hasta mayo 2016, y teníamos que hacer predicciones de junio 2016, mes que obviamente nadie tenía el dato real, y por tanto lo que teníamos que subir a la plataforma es la estimación de ventas para cada uno de los ítems de cada una de las tiendas durante el siguiente mes. Y el problema es un problema jerárquico. Cuando estamos hablando de predicciones de ventas de una compañía, es muy habitual el tener esas ventas organizadas por jerarquía. En este caso, la jerarquía que he pintado en este diagrama, tendríamos desde la izquierda, que tendríamos las ventas totales, a continuación las ventas por estado, California, Texas y Wisconsin. A continuación tendríamos las 10 tiendas que teníamos que analizar, que eran relacionadas con teníamos 3 categorías dentro de cada tienda: deportes, hogar, comida, y 7 departamentos dentro de esas categorías. Y finalmente 3.000 ítems. Es decir, teníamos 3.000 ítems de 10 tiendas, en total 30.000 series temporales a nivel de tienda ítem, y llegábamos a las 42.000 cuando hacíamos combinaciones, por ejemplo, a nivel de estado, de tienda, categoría. Es decir, nosotros en el problema no teníamos que predecir únicamente a nivel de ítem y de tienda, sino todas estas combinaciones. Y ya Kaggle avanzaba que la métrica de error iba a valorar cómo se predecían todos los niveles jerárquicos, es decir, no únicamente a nivel total o a nivel de ítem, sino en todas estas combinaciones hasta llegar a las 42.840. ¿Cómo trabajamos en este proyecto? Pues en este trabajo, pues lo primero, hicimos todo el procesamiento de datos de la información que proporcionaba. Además de los datos de ventas, teníamos datos de precios, datos de calendario, por ejemplo, eventos importantes como podían ser partidos de la NBA o festivos en Estados Unidos, un programa también de ayuda a rentas bajas que teníamos marcado con todos los días que se producían cada uno de los estados. Eso lo procesamos, lo almacenamos en Amazon, en S3, en Cloud. Esto es un punto importante. Cuando trabajamos con tal volumen de datos y de modelos, no podemos hacerlo directamente sobre nuestros ordenadores, porque esto que lo trabajamos antes del verano, posiblemente los modelos seguirían todavía ejecutándose y no habrían terminado. Cuando tenemos que trabajar con tal volumen de información, lo más recomendable es trabajar en cloud y trabajar en computación en la nube, porque eso nos permite incrementar el número de máquinas que nosotros vamos a emplear, mientras que si nosotros utilizamos con el ordenador, vamos a estar limitados a la potencia que tiene nuestro ordenador a la hora de generar esas predicciones. Y en nuestro caso, utilizamos Python para desarrollar los modelos predictivos, que ahora os contaré exactamente los que desarrollamos. Lo primero, tuvimos que crear indicadores. Como ya adelantaba antes, tenemos miles de series temporales de ventas, pero además tenemos los precios, los tenemos en amarillo, tenemos el precio de venta del producto, tenemos distintos indicadores de precio que hemos construido, el día del mes, el día de la semana,
el año. O sea, todos son variables que nosotros construimos porque cuando queremos estimar las ventas de un producto durante un día concreto, nos va a afectar tanto el mes en el que nos encontramos como el día de la semana. Por lo tanto, todo esto tiene que estar creado para que a través del algoritmo que vamos a desarrollar podamos poner en relación todas estas variables y poder hacer predicciones que sean más precisas. Variables externas, como son variables de economía, variables climatológicas, y la información de ventas la creamos distintas series con estas ventas para, por ejemplo, estimar medias móviles, retardos, comportamientos previos que nos pudieran estimar cómo las ventas iban a moverse durante el mes siguiente. Esta fase en un proyecto de este tipo, en un análisis de este tipo, es clave porque es el que da pie a crear los indicadores que nosotros pensamos, basados en nuestra experiencia, que pueden estar afectando a las ventas. Todo esto nos lleva a crear una tabla gigante de información a partir de la cual vamos a generar nuestros algoritmos de Machine Learning. ¿Y cuáles fueron las claves del éxito en este caso para conseguir la medalla de bronce? Bueno, pues aquí resalto 4 que yo creo que fueron determinantes. Lo primero, el análisis del negocio a predecir. Cuando estamos prediciendo ventas de un supermercado, de un retail, como es el caso de Walmart, estamos ante un problema que es distinto a si queremos predecir, por ejemplo, el número de ventas de un coche. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es entender muy bien el negocio. ¿Y cómo lo entendimos nosotros en este caso? Pues a través de un análisis descriptivo muy completo que ya nos mostró patrones. A mí me gusta mucho definir que las matemáticas es la búsqueda de patrones, o bien en este caso en los datos o en otros ámbitos de la vida. En este caso, ¿qué vimos? Por ejemplo, que había una relación muy fuerte entre el volumen de ventas y la situación macroeconómica del país, lo cual era lógico. Si os fijáis en el primer gráfico, tenemos que las ventas de Walmart en estos 5 años, desde 2011 hasta 2016, han ido incrementándose, que coincide con la reducción que ha habido de la tasa de paro. Es decir, cuanto mejor es la situación económica, más ventas se producen. Por lo tanto, es de esperar que el siguiente mes también vaya a tener un comportamiento positivo. SNAP, que es el programa de Estados Unidos que ayuda a rentas bajas, también nos está dando información importante. Crecimientos de ventas en Wisconsin mayores a California, que justamente coinciden con la renta per cápita de ambos estados. Wisconsin es un estado con una renta per cápita menor que California, por lo tanto, parece que tiene sentido que afecte más un programa de ayuda que en el caso de California. Esto que hicimos con esta variable lo hicimos con todas las que comentaba antes, tanto con los datos de eventos, los datos de precios, toda la información que nos servía para entender a priori cuál iba a ser la evolución de ventas de cada uno de los productos. Enfoque bottom-up versus top-down. Cuando hacemos predicciones de ventas y tenemos un problema jerárquico, como el que comentaba antes, que es tener un total de ventas y luego desagregado, por ejemplo, a nivel de tienda o a nivel de estado, hay dos enfoques que se pueden seguir. Uno es hacer las predicciones de arriba abajo, que sería el enfoque top-down, sería decir, yo hago la predicción total y luego distribuyo en los distintos niveles, de manera que tengo las ventas totales y, por ejemplo, por la cuota de mercado que tiene cada tienda, vamos bajando a los siguientes niveles. Esa es una opción. La segunda opción es trabajar con modelos bottom-up, que trabajan desde abajo a arriba. En este caso, los modelos van con el mayor nivel de granularidad, en nuestro caso, la combinación de tienda y de ítem, y una vez que construimos esas predicciones, luego vamos agregando a los niveles superiores. Por ejemplo, si pensamos en las ventas que las tuviéramos para 2 estados, nosotros podríamos hacer la predicción de esos 2 estados, sumar las ventas y dar las ventas totales. En nuestro caso, en este caso concreto, el enfoque bottom-up funciona mucho mejor que el top-down. ¿Y por qué? Porque es capaz de capturar movimientos en las variables que nos van a predecir las ventas de cada producto. Si pensamos en el precio, cuando alguien va a comprar a un supermercado, lo que le afecta más a la hora de comprar un ítem es el precio del propio producto. Por lo tanto, cuanto más desagregado tenemos la información, más fácil es capturar
esa elasticidad al precio, a la promoción o a otras variables. Por lo tanto, en un enfoque como este es clave el trabajar de abajo arriba. Evaluar el error de predicción también es clave, es importante. Cuando nosotros hacemos las predicciones y también cuando se trabajan en otras partes, hemos visto que en muchos casos no se representa gráficamente cuál es el error que se está cometiendo. Y eso puede llevar a comportamientos como el primer gráfico que muestra la predicción a la izquierda, en el bloque 3. Tendríamos que la predicción de ventas es totalmente incoherente con lo que uno espera que se vaya a vender a nivel total de la compañía. ¿Qué ocurre? Que con las variables que habíamos tomado en este caso, estábamos sobreentrenando el modelo y no era capaz de generalizar y de hacer una buena estimación a futuro de las ventas que se iban a producir. Como veis en el segundo gráfico, de abajo a la izquierda, ese problema está corregido. Por lo tanto, en un problema como este, es muy importante el que tengamos comprobaciones que nos permitan analizar además desde un punto de vista de negocio si las predicciones tienen o no tienen sentido. Y además, en este tipo de análisis, nosotros siempre recomendamos ir de lo más sencillo a lo más complejo. Nosotros empezamos con una solución muy básica y a esa le fuimos incorporando nuevas variables, fuimos haciendo nuevos tests, de manera que empezamos con un enfoque tradicional, más estadístico, y cuando ya eso estaba dando buenos resultados, pasamos a un enfoque de Machine Learning. ¿Cuál es el algoritmo que utilizamos y que también está teniendo mucho éxito en competiciones de Kaggle, que no deja de ser un buen benchmark de qué modelos funcionan mejor? Pues en este caso, el gran ganador de la competición ha sido LiveGBM, que es un algoritmo de Machine Learning que ha desarrollado Microsoft. Aquí, además de la guerra que hay o de la competición que hay entre los distintos analistas, también compiten las grandes tecnológicas. En este caso, el ganador ha sido LiveGBM. No quiere decir que en todas las veces sea el mejor algoritmo, lo que quiere decir es que en este tipo de problema en el que trabajamos con series jerárquicas, que además contenían muchos ceros, funciona mejor que otros enfoques como pueden ser XGBoost o Prophet, desarrollado por Facebook, que nosotros también testamos, pero que concluimos que funcionaban peor en este tipo de problema que como lo podía hacer LiveGBM. LiveGBM es un algoritmo de árboles de decisión que lo que hace es nutrirse de toda la información y estimar cuál va a ser la predicción de ventas de cada una de ellas. ¿Y qué casos de uso tenemos en Predictive Analytics? Pues tenemos infinitos, pero los principales, los que están utilizando las compañías, pues por una parte, la optimización de precios y promos. Como nosotros hemos visto, la variable de precio era una variable que nos estima el volumen de ventas que va a haber de un producto durante el mes siguiente. Por lo tanto, nosotros podemos hacer simulaciones de subida o bajada de precio y ver eso cómo va a impactar en las ventas. Igual con la promoción, optimización de inventarios, que es el uso que quería dar Walmart a este modelo predictivo. Si yo sé de qué producto voy a tener más demanda, voy a adaptar mi inventario a esa demanda que ya estimo que va a haber. Planificación de fuerza laboral. Si yo sé cuándo voy a vender más o cuándo voy a vender menos, voy a adaptar la planificación de horarios de acuerdo a esa demanda que vamos a tener. O para todo lo que tiene que ver con Location Intelligence. Si, por ejemplo, pensamos en una cadena de pizzería, en una pizzería que tiene 50 tiendas abiertas en España y que quiere abrir la siguiente, nosotros podemos hacer un modelo predictivo que a partir de esas 50 tiendas nos estime cuál es la probabilidad o cuál es la estimación de ventas que tendríamos potenciales en esa nueva apertura, de manera que minimizamos el error y el riesgo que vamos a cometer a la hora de hacer una nueva apertura. Hay muchos otros ejemplos, pero digamos que estos son 4 ejemplos claros en los que modelos predictivos nos ayudan a resolver estos problemas que son de negocio. Y ya vamos a pasar al último ejemplo, al último caso de uso. En este caso, Computer Vision. Es un subcampo de Machine Learning que enseña a los ordenadores a ver y a entender el contenido de las imágenes digitales. El clásico ejemplo de un ordenador que es capaz de distinguir entre un gato y un perro. Pues esto sería un ejemplo de Computer Vision. A través de una imagen
el ordenador es capaz de discriminar si es un animal o es otro. Y en este caso vamos a utilizar también otra competición de Kaggle, en este caso organizada por dos organizaciones que se encargan de la investigación del cáncer de piel. En este caso, el objetivo de la competición era desarrollar una herramienta de análisis de imágenes automatizada capaz de identificar melanoma. ¿Y qué nos daban en esta competición? 33.000 imágenes etiquetadas en dos categorías, sano y melanoma. En particular, teníamos 32.000 imágenes de lunares sanos y 584 de melanoma. Es como la vida real, pues de todos los lunares teníamos un porcentaje muy reducido de melanoma. ¿Cuál era el objetivo de esta competición? Desarrollar modelos de inteligencia artificial que fueran capaces de identificar si un lunar es o no es, o tenía una probabilidad mayor de ser melanoma. En cualquier caso, estos desarrollos siempre tienen que ser luego revisados por personas, pero es una primera manera de poder identificar a través de imágenes si un lunar es candidato de ser melanoma. ¿Y cómo trabajamos en una competición como esta? Pues lo primero es entender muy bien el problema ante el que nos estamos enfrentando. En este caso, hablamos de melanoma. Lo primero tenemos que entender si hay diferencias entre los lunares que fueran sanos y los melanomas, de manera que podamos identificar diferencias que hagan que una imagen sea más propensa a ser melanoma. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que si investigando en literatura que hay diferencia entre los melanomas y lunares normales. Se utiliza normalmente la regla del ABCDE, que se basa en asimetría, que es la mitad de un lunar no es igual que la otra mitad cuando estamos ante un melanoma. B, bordes irregulares, bordes desiguales, irregulares, borrosos o dentados. Color, los colores más peligrosos son los rojizos, blanquecinos, azulados. Diámetro, son lunares de más de 6 milímetros y que además van aumentando con el tiempo y que el lunar va experimentando cambios a lo largo del tiempo en tamaño o forma. Digamos que estos son 5 criterios que nos podrían ayudar a saber, a tener una primera idea de si estamos ante un lunar que podría ser maligno o si por el contrario es un lunar que no es un melanoma. Y con esto vamos a pasar a hacer el siguiente experimento, que es de estas 9 imágenes que os muestro. Si os volvéis a ir a la página de menti.com, www.menti.com, introducís el código si se ha borrado. De estas 9 imágenes, teniendo en cuenta lo que ya os he dicho, vosotros, ¿cuál pensáis de estas imágenes que podría ser un melanoma? De estas 9 hay una que es un melanoma, que lo sabemos porque justamente era una de las que nos proporcionaban en la competición. Vamos a ver. Vale. Vale, ya ahora mismo ya podréis acceder, hasta que no pasaba de slide no se podía, ¿vale? Ya empieza a ver los primeros votos. Un voto a la primera, segunda, cuarta, ¿vale? Cuarta sube un poco. Nadie piensa, por ejemplo, que el 5, el 6 o el 7 puede ser un melanoma. ¿Vale? Como veis, no hay unanimidad. Parece que está subiendo la 4, va seguida de la 1, la 3 y las 8, y luego hay algunas imágenes que tendrían muy poco, aunque no tendrían votos, 5, 6, 7, ¿vale? O sea que parece que de todas habéis seleccionado que la 4 es la que tendría más probabilidad de ser un melanoma, pero como veis, ni siquiera con esa definición y tomando estas imágenes, nosotros tendríamos unanimidad a la hora de clasificar un lunar como el melanoma. Si me voy a la presentación, vamos a ver cuál es el resultado. El melanoma es el 4, que justamente
es el que más votos habéis tenido. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro modelo de Deep Learning? Que es el que mayor probabilidad tendría de serlo. Si os fijáis, todas las imágenes tienen una probabilidad de 0,01 o 0,02, mientras que la 4 tiene una probabilidad de 0,98. Por lo tanto, en este caso, el modelo está clasificando muy bien cuál de ellas tendría más probabilidad de ser melanoma. Y en este caso, como decía, nosotros quedamos en posición tercera de 3.314 equipos participantes del mundo. De hecho, la presentación la compartiré. Si entráis al link, podréis ver el link público donde estamos en tercera posición, lo que significa incluso haber ganado el premio de $4.000. Aquí, más allá del premio, lo más importante es todo el conocimiento que se ha generado y también la ayuda que supone este tipo de algoritmos en la detección precoz de cáncer de piel. ¿Y cómo abordamos este problema? Pues lo hicimos como lo hacemos con cualquier proyecto real que podemos tener con un cliente, estableciendo un calendario con hitos. La competición empezó en mayo, nosotros nos unimos en junio, ¿y qué hicimos? Pues primero empezamos analizando de manera exploratoria los datos, preprocesamos las imágenes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con imágenes, algunas imágenes tienen unos colores, una saturación, un tono. Todo eso hay que preprocesarlo para que el modelo pueda tener para que pueda tener una muestra más amplia de información con la que entrenar estos modelos. Generamos nuestro modelo de Deep Learning, que en nuestro caso lo hicimos utilizando directamente la plataforma de Kaggle, y a partir de ahí ya ensamblamos varios modelos que veíamos que funcionaban bien. En particular, ¿cuáles han sido las claves para conseguir este éxito? Pues lo primero, el aumento de los datos. Cuando estamos hablando de computer vision, es muy importante todo lo que tiene que ver con lo que se llama data augmentation. ¿En qué consiste? Que con imágenes de lunares, en este caso, lo que vamos a hacer es trabajar en hacer rotaciones, en ampliar la imagen, en cambiar el color, la saturación, de manera que la red neuronal que vamos a entrenar va a tener mucha más información con la que aprender. Si pensamos en este problema, a diferencia de identificar gatos o perros, si nosotros tenemos fotos de una calle, siempre van a estar los gatos en posición horizontal, pero en este caso la posición del lunar dependerá de cómo se haya tomado la foto. Por lo tanto, nosotros aumentamos los datos. Lo siguiente, tratamos el pelo. En este problema particular teníamos lunares con pelo y otros lunares sin pelo. ¿Qué hicimos nosotros? Aumentamos de manera avanzada ese pelo generándolo de manera artificial, de forma que nosotros añadimos a los lunares que no tenían pelo para que el modelo pudiera aprender también con esos casos distintos. En cuanto a las redes neuronales, utilizamos una red neuronal convolucional de la familia EfficientNet. Aquí lo más importante a resaltar es que las redes neuronales hay una gran cantidad de tipos de redes que en función de las capas que se vayan a entrenar y los parámetros van a tardar más o menos tiempo en entrenarse. En nuestro caso, de EfficientNet tomamos B6, que lo que nos permitía era tener un balance entre el tiempo de ejecución y los resultados que se obtenían. Y finalmente ensamblamos modelos. Esto es algo muy habitual cuando hablamos de inteligencia artificial, es generar distintos modelos que nos dicen cosas distintas, pero que las unimos y nos dan una solución mejor. Si pensamos, por ejemplo, en una resolución de un problema por una persona, si ese problema se lo damos a 20 personas y luego promediamos la solución, seguramente que obtengamos mejor resultado que si solo hemos utilizado una persona. Pues es en el concepto que se basa en el ensamblado de modelos. Por lo tanto, más allá del detalle exacto de lo que se construye, del modelo que hay detrás, es una solución que nos permite, a través de haber entrenado muchas imágenes, el poder conseguir un resultado muy bueno, en este caso en clasificación de melanoma. Y casos de uso de computer vision, pues tenemos en todas las industrias, desde el salud y farmacéutico, que es este ejemplo que hemos visto, en automoción, vehículos autónomos, seguridad, retail, agricultura, por ejemplo, se está utilizando mucho actualmente, drones que están equipados con cámaras que son capaces de detectar el estado del suelo y de cultivos y a partir de ahí
determinar cuál tiene que ser el riego de una zona, servicios financieros, por ejemplo, cada vez que desbloqueamos el móvil con nuestra cara, detrás hay un algoritmo de inteligencia artificial que lo que hace es, con nuestras facciones, ser capaz de desbloquear el móvil. Pues, como vemos, hay infinitos usos de este tipo de algoritmos de Deep Learning. Pero cuidado, que no siempre estos algoritmos funcionan bien. Y aquí pongo un ejemplo muy reciente de la semana pasada, en el que una cámara robot arruinó la retransmisión de un partido confundiendo la pelota con un linier calvo. Si lo veis en la imagen, de repente la cámara deja de enfocar al balón y se enfoca a la cabeza de este linier. ¿Qué ocurre? Problema que han podido cometer, que cuando han entrenado el algoritmo de inteligencia artificial no han tenido en cuenta que pudiera haber una persona sin pelo que tuviera, que su cabeza se pudiera confundir con el balón. De hecho, si esto lo convertimos en un meme, ya nos decía Bill Gates en 1989 que era asombroso pensar en las cosas grandiosas y emocionantes que la gente hará con los PCs en 30 años. Es verdad que yo empezaba la charla diciendo que hemos avanzado mucho en los últimos años, pero la realidad es que todavía queda mucho camino por recorrer. Errores como este seguirán siendo comunes y, por tanto, es muy importante no dejar que las máquinas trabajen de manera autónoma, sino que tener supervisión humana. ¿Cómo podríamos haber solucionado el problema de la cámara robot? Pues o bien entrenando el algoritmo con linieres calvos, esa sería la primera opción, o pidiendo a los linieres que lleven gorra. De una de esas dos maneras conseguiríamos que la cámara siempre esté enfocando a la pelota. Más allá de esta anécdota, lo que sí que quiero trasladar es que este tipo de algoritmos funcionan muy bien, pero dependen de con qué se hayan entrenado las redes neuronales. Si nosotros no hemos entrenado la red neuronal con cierto tipo de imágenes, esas imágenes no van a ser posibles, no se van a poder clasificar a través del algoritmo. Y ya para cerrar, la relación que hay entre la investigación de mercados y la inteligencia artificial. Muy breve, yo pienso que la inteligencia artificial se está convirtiendo en el gran aliado de la investigación de mercados. Aquí hay dos corrientes, la que va más en la línea de que son aliados y otras en la que se dice que es enemigo. ¿Yo por qué pienso que es un aliado? Pues porque permite automatizar procesos, generar insights de grandes volúmenes de datos, emplear algoritmos de machine learning sobre datos de clientes y también, sobre todo, utilizar deep learning para procesar el lenguaje natural. Si, por ejemplo, pensamos en encuestas, antes teníamos que codificar de manera manual todas las respuestas abiertas que había en una encuesta. Ahora, con estos algoritmos de deep learning, lo que vamos a poder hacer es ese proceso mucho más rápido. Si pensamos, por ejemplo, en un banco que tenga 200.000 empleados y que haga una encuesta de satisfacción trimestral y que en cada encuesta se den respuestas abiertas de los empleados, un algoritmo que nos sirva para detectar los temas de los que están hablando los empleados de inteligencia artificial nos va a permitir tener una respuesta mucho más rápida que luego podemos enriquecer con algo más tradicional, pero que de partida nos va a situar en una posición de ventaja por el tiempo y los recursos que tenemos que destinar. Y ya para cerrar, dos ejemplos concretos de inteligencia artificial en investigación de mercados. Como decía, los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural yo creo que son los que más se están utilizando actualmente porque nos permite, por ejemplo, analizar respuestas abiertas en encuestas. Y aquí hay un ejemplo de una herramienta que me gusta mucho, se llama Culture 500. Es una herramienta en la que podéis acceder y podéis hacer una comparativa de compañías que seleccionéis. ¿Y cómo hace la comparativa esta herramienta? Pues basándose en más de 1 millón de comentarios en Glassdoor, que es la mayor web de opiniones sobre empresas y empleos a nivel global. A partir de ahí hace procesamiento de lenguaje natural y saca unas dimensiones que son agilidad, colaboración, clientes, diversidad, ejecución, innovación, integridad, desempeño y respeto. Con estas dimensiones lo que hace es dar una puntuación a cada una de las compañías. Imaginaros si hubiéramos tenido que ir uno a uno, ese 1 millón de comentarios, etiquetándolo en función de lo que se comenta respecto a estas dimensiones.
habíamos tardado un tiempo muy largo en poder tener este mismo resultado. Os invito a que lo hagáis. Yo en este caso he marcado las 4 Big Four y en el bloque de innovación podéis ver que justamente Deloitte es la que mejor posicionada sale de las 4, con 10.000 reviews, que tienen además más que ver con innovación que la que tendrían los competidores. Pero vamos, como os decía, podéis consultar, yo creo que en torno a son 500 compañías en las que podéis jugar y ver cómo a través del lenguaje natural, de procesamiento del lenguaje natural, se pueden obtener resultados que son muy ricos en cuanto a la investigación. Y el último, existe una gran cantidad de herramientas basadas en inteligencia artificial que dan información muy valiosa para combinar con la investigación tradicional. Un ejemplo es SimilarWeb, una herramienta de análisis de páginas web que te proporciona para cualquier dominio del mundo el volumen de visitas que se están generando. Justamente la semana pasada han cerrado una ronda de financiación de 120 millones de dólares para seguir mejorando esta herramienta. Nosotros pensamos que es una herramienta muy útil para complementar a la investigación tradicional, porque te permite, por ejemplo, hacer estudios de cuál es la cuota de mercado de cada competidor, de dónde están viniendo las visitas a la web, qué tipo de usuarios están llegando, y con esto enriquecer el resultado que tendríamos con una investigación tradicional. Y ya para terminar, y ya respondo a las preguntas que hayáis ido dejando, ¿qué hemos visto en la sesión de hoy? Pues lo primero, hemos empezado por conceptos como la inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Aquí son conceptos que se utilizan mucho, pero a veces se utilizan de manera errónea. Es importante identificar las diferencias y la relación entre estos conceptos, y para ello hemos visto 2 ejemplos de machine learning y un ejemplo de deep learning, y finalmente hemos cerrado con la aplicación de la inteligencia artificial a la investigación de mercados. Y cierro la sesión con una frase que me gusta especialmente de Edward Deming, que dice que sin datos eres solo otra persona con una opinión. Todo este rato he estado hablando de algoritmos que necesitan de esos datos y que a partir de ellos generan una serie de insights que son muy útiles para las compañías que quieran mejorar el proceso de decisión. Y con esto habría terminado la sesión. Yo creo que, David, me ibas a hacer tú las preguntas porque no las he ido viendo. Sí, exacto. Se escucha un poco mal, ¿verdad? Sí. Hay una primera pregunta de José Antonio León que nos pregunta qué diferencia el Machine Learning de la estadística aplicada. Vale, pues buena pregunta. Yo diría sobre todo el volumen de datos con los que trabajamos y la manera en la que vamos a entrenar los algoritmos. Por ejemplo, o sea, hay una vertiente también que dice que un modelo de regresión se podría llegar a considerar machine learning, porque al final un modelo de regresión nosotros lo podemos tener automatizado y podemos irlo entrenando con más datos, pero la idea es que lo que se engloba dentro de Machine Learning son las técnicas como la que os he contado antes de LightGBM o XGBoost, que son modelos que trabajan con mayor volumen de datos y son capaces de generar algoritmos que aprendan de manera automática y que cuando reciben nueva información en el futuro se puedan reentrenar solos. Pero es verdad que la barrera entre uno y otro no es tan sencilla. De hecho, muchas veces hay memes también que dicen que comparan la estadística clásica con el Machine Learning, como diciendo que añadimos una palabra nueva a un concepto que existía mucho antes. Por lo tanto, ya digo, yo sobre todo me basaría en que son métodos más clásicos, más sencillos, que trabajan con menor volúmenes de datos. Cuando pasamos a métodos en los que tenemos más datos, mayor complejidad en los algoritmos, es cuando estaríamos hablando de Machine Learning. Sí, es cierto que cuando comentabas un poco en la presentación, en los test A/B, es una cosa que tradicionalmente hemos hecho en investigación de mercados, no tanto en la parte digital, pero sí que en todo lo que son pretest publicitario de campañas, se ha hecho pues desde hace un montón de años. Entonces, Totalmente. no llamado inteligencia artificial o no llamado machine learning, pero sí que pues llamado investigación. Sí, o sea, de hecho, yo también creo que a veces se abusa de estos términos
otras veces se utilizan los términos de manera equivocada, pero sí, o sea, ya lo veíamos también en la historia. O sea, la inteligencia artificial o los algoritmos de Machine Learning no es una cosa que lleve 2 años, pero si uno lo busca también en Google Trends o mira el volumen de noticias, actualmente estamos bombardeados con todos estos términos que al final lo que hacen es definir a procesos que van a ser llevados a cabo por las máquinas y que nos van a permitir mejorar procesos a través de los datos. Yo tenía otra pregunta. Hablabas de que muchas veces no vamos a ver cómo funciona exactamente el algoritmo, sino que lo importante es que funcione. Y yo me planteaba ahí si no existe un problema de ética, ¿no? De desconocimiento muchas veces de por qué una compañía toma unas decisiones sobre unos consumidores o desde el punto de vista de los gobiernos. Sí, pues mira, yo aquí sobre todo diría que depende también del tipo de problema que se quiera resolver. Si, por ejemplo, estamos en un problema como el que estamos viendo de identificación de imágenes, yo creo que lo importante es que el algoritmo funcione bien, más allá de entender cómo está funcionando. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de algo que pueda generar una desigualdad ética, sí que es importante el entender cómo se está llegando a esa solución. Y, por ejemplo, el caso que hubo hace unos años de Amazon, en el que ellos entrenaban los algoritmos de contratación de personal y se estaba generando un sesgo hacia mayor contratación de hombres que de mujeres, porque estaban entrenando el modelo con datos que estaban sesgados de partida. Por lo tanto, yo creo que dependiendo del problema, es importante garantizar que la solución que se esté haciendo sea lo suficientemente ética. O si pensamos, por ejemplo, en usuarios, como comentabas, está claro que a veces es invadir ya la privacidad de la persona lo que se está haciendo. Por lo tanto, es importante el poder poner bien los límites a cómo se utilizan todos estos algoritmos para no generar más desigualdades en la sociedad de las que ya tenemos ahora. Vale. Mira, nos pregunta Maca, Carlos, ¿qué le pides a un perfil para este tipo de trabajos? Vale, o sea, entiendo que es a un perfil que vaya a trabajar en este tipo de proyectos, de análisis. O sea, yo diría sobre todo que un perfil tiene que ser inquieto y que tiene que tener el interés de aprender y sobre todo no es únicamente lanzar algoritmos sin entender lo que hay detrás, sino que lo más importante es entender cuál es el problema que se quiere resolver, las distintas alternativas que hay y también que en el propio proceso de generación de los algoritmos haya un aprendizaje de la persona. Por lo tanto, en cuanto a lo que yo pido es una persona que sea capaz de tener conocimientos técnicos, pero que además sea capaz de llevarlo al negocio, que es lo más complicado. O sea, cuando veíamos, por ejemplo, el caso de Kaggle, el caso de Kaggle Walmart, nosotros subimos una prueba que era poner directamente las predicciones del mismo día de la semana anterior. Y eso mejoró el 70% de resultados de la gente que estaba subiendo soluciones. ¿Qué es lo que me hace pensar a mí eso? Que las personas que han participado, muchas de ellas no se han puesto en el lugar de un empleado de Walmart, en el lugar del negocio de Walmart, y se ha puesto a entender que un negocio como es el retail depende de una estacionalidad muy fuerte, que los lunes no se vende lo mismo que los domingos y que eso es algo que el modelo tiene que incorporar. Por lo tanto, yo creo que hay perfiles que son muy buenos técnicamente, pero que la clave es el poder combinar esa técnica con conocimiento o extrapolación al negocio. Siguiendo un poco con esta pregunta de Maca, yo me planteaba en qué fase de desarrollo se encuentra la inteligencia artificial dentro de los clientes, ¿no? Entonces, no sé si lo ves en una fase un poco inicial en la que están montando un poco la infraestructura y falta un poco seguramente todavía esa aplicación a negocio. Y siguiendo con esto, ¿qué tipo de sectores o de clientes son los que están un poco un paso por delante, más allá de las tecnológicas, que está claro que son las que lo han desarrollado, el resto de sectores? Claro, o sea, yo creo que sí que el grado de madurez depende mucho del sector. O sea, por ejemplo, tenemos sectores como industrias como la financiera que llevan mucho tiempo aplicando ese tipo de modelos.
ya bien sea para detectar fraude, para la contratación de productos, para la segmentación de clientes, que yo diría que es un nivel de madurez medio-alto, pero luego nos encontramos con compañías más tradicionales, como pueden ser compañías de gran consumo, que han basado su negocio siempre en la venta en tienda física, que están en un nivel de madurez menor. O, por ejemplo, si pienso también en automoción, en lo que es la fabricación, sí que se está haciendo mucho desarrollo de inteligencia artificial, pero en las áreas, como pueden ser de marketing, de ventas, de otros departamentos de las compañías, yo diría que todavía están un paso más atrás que, por ejemplo, los bancos, porque no han tenido esa necesidad de explotar el dato. Y luego, bueno, ya tendríamos el caso excepcional de todos los e-commerce y todas las empresas que han surgido recientemente, que basan su modelo de negocio en los datos y ya nacen con ese ADN de compañía en la que va a haber implementados procesos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es más difícil para una empresa que lleve muchos años el adaptar todas estas nuevas tendencias que una empresa que empiece desde cero y que, por así decirlo, tenga todo por hacer en el futuro. Mira, siguiendo el hilo de esta conversación o un poco de estas preguntas, dice Raquel López si son necesarios los perfiles de perfil humanista, seguramente sociólogos, antropólogos, psicólogos. Sí, o sea, nosotros en el equipo tenemos personas que han estudiado sociología, hemos tenido también personas que han estudiado filosofía. O sea, yo creo que la importancia, como decía antes, los perfiles tienen que tener componente también de negocio, pero nunca van a tener tanto conocimiento como personas que directamente se hayan formado, hayan estado en equipos trabajando directamente en el desarrollo de la estrategia de negocio. Por lo tanto, yo creo que sí. También pienso, por ejemplo, que la investigación de mercados es algo que va a seguir, que se seguirá adaptando en el futuro, pero que lo que uno puede obtener de preguntar a un cliente, de hacer una encuesta, de mandar un email y recibir información, no se va a poder sustituir por completo por el análisis de cómo se comporta un usuario en la página web. De hecho, ya lo hemos visto hoy, para mí en la sesión ha sido muy útil el utilizar dos encuestas en las que preguntaba, por ejemplo, ya he visto de partida que conocíais muy bien cómo se relacionan los conceptos, luego el caso de los lunares también ha servido para ver que no es tan fácil identificar una imagen que tuviera melanoma. Por lo tanto, yo creo que hay campo para todo y que la clave será las compañías que sean capaces de combinar todas estas capacidades. Vale, sigo con las preguntas que se están animando. Sí. Entonces nos preguntan si también hay algún tipo de modelo multiatribución en el que se combine la parte on con la parte off, que los más habituales suelen ser la parte digital, dejando un poco al margen la parte física, ¿no? La que no es digital Sí. completamente. Hay, pero en menor porcentaje que los que trabajan únicamente con el canal online. Aquí nosotros cuando hemos trabajado este tipo de proyectos lo hacemos siempre en base a probabilidades. Es decir, si yo tengo la información de pases publicitarios en televisión, hora, minuto y segundo, y soy capaz de correlar eso con lo que está pasando en mi web, pues voy a poder atribuir una parte del negocio a ese canal. Y por otra parte, también el entender de dónde están llegando las visitas, por ejemplo, a la web o las conversiones. Si cada vez que hago una campaña en televisión se incrementa el tráfico orgánico que se está generando, pues seguro que de una u otra manera tenemos que integrar esa parte en la ecuación, porque si no lo incluimos, estaremos atribuyendo todo a medios digitales. Por lo tanto, la respuesta es sí. La mayor porcentaje, yo diría 70-80% de las veces se trabaja únicamente con datos online, pero aquellos anunciantes que están haciendo mucha televisión todavía los están incorporando con estos estudios de probabilidad que comentaba antes. Nos pregunta también si podrías poner un caso real o viendo el cliente en el que uséis técnicas más avanzadas como las que nos has contado. Yo no sé si es una pregunta muy confidencial y pasamos a otra. También, Carlos, no te... Vale, o sea, todo lo que he estado contando son ejemplos de casos que estamos aplicando en clientes. Por ejemplo, lo que decía antes, el caso de procesamiento de lenguaje natural. Hemos trabajado con varias compañías
en hacer una clasificación automática de textos de todos los empleados en función de lo que han respondido a la encuesta de clima. Entonces, ahí son algoritmos, como decía antes, de Deep Learning que te permiten procesar el lenguaje de manera natural y invertir menos tiempo en la clasificación de esos textos. La parte de imágenes también lo hemos trabajado, lo que pasa es que es más confidencial, pero, por ejemplo, para identificar, hemos hecho trabajos para identificar razas de perros para una aseguradora en función de las imágenes. Estamos ahora viendo cómo implementar esta solución que comentaba de identificación de melanoma en el sector de salud. O sea que todo esto, o sea, hay compañías que siguen haciendo desarrollos o que para las que hacemos desarrollos más tradicionales, pero hay otras compañías que cada vez más se van moviendo a desarrollo de modelos más complicados. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es proyecto para optimizar precios y promociones de un retail para cada referencia. Es decir, imaginaros un retail que quiere definir el precio óptimo que tiene que fijar para cada referencia de las que venden y para ello aplicamos algoritmos similares a los que he comentado en Walmart. Genial. Otra pregunta. Nos dice Laura, y por resumir un poco su pregunta, ¿cómo ves tú que confiemos la conducción de un coche autónomo a una inteligencia artificial, dado el nivel de desarrollo en el que nos encontramos en este momento de la tecnología? O sea, yo creo que, o sea, también un poco recordando lo que veíamos antes de Bill Gates, este desarrollo va más lento de lo que se pensaba hace 20 o 30 años. Yo creo que llegará un momento en el que sí que veamos coches inteligentes, pero que todavía nos encontramos en un momento en el que asumir el riesgo de que una muerte pueda producirse por un coche inteligente es algo que yo creo que pasa el límite de lo que nosotros pensamos que es éticamente correcto. De hecho, no sé si conocéis, hay una página muy interesante, no recuerdo cuál es, pero seguro que la podéis buscar, en la que puedes seleccionar ante un coche autónomo, inteligente, que va pasando por la calle y hay un grupo de personas, por ejemplo, de una edad o de una raza, a qué personas, en el caso de que se tuviera que atropellar a un grupo de esas personas, ¿cuál seleccionarías? Y es curioso porque además de demostrarte un ejemplo que podría pasar en la realidad y que obviamente ya supondría un problema ético, es interesante porque para cada sociedad la decisión es distinta. No es lo mismo en Asia, que se valora más a la gente mayor, que en el caso de España. ¿Y por qué digo esto? Porque al final, cuando se desarrolle todo este campo más, ese tipo de decisiones, en algún momento las máquinas lo podrán tomar. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar de nuevo a problemas éticos que yo creo que van a tardar más en solucionarse de lo que se está comentando actualmente. Sí, yo me imaginaba ese coche en la India intentando decidir si atropellaba una vaca a un ser humano o a otro tipo de animal que hubiera por ahí. Claro. Es una decisión compleja. Nos pregunta Diana Tejedor también que cómo influye o qué relación hay un poco entre el neuromarketing y la inteligencia artificial. No sé si conoces algún tipo de vinculación entre ambas disciplinas. Pues sí, aquí siendo sincero, del neuromarketing sé poco. Sí que entiendo que al final son algoritmos que se basan en cómo se están conectando las neuronas y cómo están reaccionando frente a estímulos como pueden ser un anuncio de televisión. Entonces entiendo que hay bastante relación con todo lo que tiene que ver con las redes neuronales o viceversa. Al final, la red neuronal lo que hace es simular el comportamiento del cerebro con todas esas conexiones entre neuronas. Entonces, no te puedo dar más información porque no tengo más conocimiento sobre neuromarketing. No te preocupes. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que no me he dejado ninguna. De todas maneras, si me dejo alguna, se las pasaremos un poco a Carlos para que las conteste más adelante. Y yo, por mi parte, agradecerte, Carlos, un montón el esfuerzo, el tiempo en preparar la presentación y el tiempo en el día de hoy en contárnoslo y darte la enhorabuena.
Pues muchas gracias y bueno, también a todos los que habéis estado todo este rato aquí acompañando y muy interesantes todas las preguntas que habéis lanzado ahora al final. Y seguro que luego se animaréis más todavía. Así que, sin más, yo Perfecto. le doy la palabra a Miguel y que nos despida el webinar. Muy bien, pues muchísimas gracias, David, por la presentación y por esta animada moderación. Y a ti, Carlos Real, que decirte, jo, nos has tenido aquí encantados, pendientes de la siguiente diapositiva, de qué es lo que venía después, con lo cual has conseguido captar muy bien nuestra atención. Yo sí que ha quedado por aquí una pregunta, que bueno, que creo que nos puede venir bien a todos, y si nos podrías recomendar algún libro, alguna referencia bibliográfica sobre inteligencia artificial. Vale, pues sí, pues os puedo recomendar, de hecho, a ver que me acuerde, o sea, si no lo puedo mandar después para los que tengáis, por ejemplo, ahora justamente me estoy leyendo uno que se llama El mito del algoritmo, que justamente también trata todos estos temas éticos sobre la inteligencia artificial. Eh, Otro que leí hace tiempo, Armas de destrucción matemática, que es muy interesante porque justamente todos estos problemas, también los que resaltaba David, los enfrenta desde un punto de vista de una persona que justamente se ha enfrentado, ha trabajado en inteligencia artificial y cuenta todos los problemas y sesgos derivados que hay de la aplicación de este tipo de algoritmos. Y luego en cuanto a formaciones, pues DataCamp es una plataforma que muy útil para formarse en el caso de programación en R, en Python, y luego, pues bueno, hay múltiples fuentes en las que poder formarse más en conocimientos. Pero vamos, estos dos libros yo sin duda los recomendaría porque mezclan la parte de negocio con la parte de inteligencia artificial, también con esta parte de la ética que tiene tanta relación con la inteligencia artificial. Muy bien, yo tenía también una pregunta. Tenemos una cierta tendencia a relacionar inteligencia artificial con Big Data, ¿no? Por el tema de grandes volúmenes de datos. Sin embargo, tú nos has mostrado algún ejemplo hoy donde, por ejemplo, el tema del melanoma, donde, bueno, tampoco estamos hablando de grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta es, ¿en qué medida estás viendo tú que también es aplicable la inteligencia artificial cuando no hay ese gran volumen de datos? Claro, o sea, por lo que es la definición de inteligencia artificial, en el momento que una máquina resuelve un problema que tendría que ser resuelto por una persona, por lo que es el concepto, estaríamos hablando de inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que la realidad es que cuando alguien habla de inteligencia artificial, se suele pensar mucho más en deep learning y en big data, pero no necesariamente, o ese es mi punto de vista, porque también dependiendo de lo que leas en la literatura, puedes encontrarte a quien dice, no, es que inteligencia artificial no es hacer un modelo predictivo con datos de ventas diarios, pero yo pienso que en el momento que tú alimentas un algoritmo de datos y que te resuelve algo que mejor además que una persona, ya estaríamos frente a la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que en los proyectos, por ejemplo, que comentaba antes, de optimización de precio y de promoción, imaginaros a nivel de referencia y para un retail que tenga muchas tiendas abiertas en España, estamos ante volúmenes de datos que tienen que procesarse en la nube, que no es suficiente con el tratamiento de datos que se hacía previamente. Entonces, o sea, yo diría que todo va muy de la mano y más a medida que hay más datos, pero no necesariamente al hablar de inteligencia artificial hay que hablar de Big Data, o por lo menos así lo veo yo. Pues muy interesante. Bueno, pues indicar algunos detalles a los asistentes. Por un lado, os hemos pasado en el chat la encuesta de satisfacción de este webinar. También lo recibiréis a través del email y para nosotros es muy importante, bueno, conocer vuestra opinión, tener este feedback. Espero que dentro de muy poco podamos aplicar Machine Learning y que poder codificar las respuestas, ¿no? Y que ya inmediatamente podamos ver los resultados, ¿no? No tardaremos mucho, ¿no? Estoy seguro. También informaros de que, bueno, fruto de este webinar y relacionado pues, con el interés que ha despertado, sí que estamos organizando un próximo curso sobre inteligencia artificial en la línea de lo que habéis visto hoy. Os mantendremos informados al respecto, pero bueno, estar atentos porque estamos siendo activos y bueno, me imagino que va a tener muchísimo interés este curso. Y también la próxima actividad de la que recibiréis información es un curso relacionado con herramientas cualitativas digitales. Por lo tanto, pues eso, os recomiendo que bien a través de las redes sociales, bien a través del email, pues podráis ver
la oferta formativa que tenemos en Insight Analytics España. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos y reitero también sobre todo los agradecimientos a David y a Carlos por vuestra intervención de hoy. Muchas gracias a vosotros, Miquel y David, por toda la organización del webinar. Estupendo. Gracias, chicos. Pues venga, hasta luego. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, yo creo que hasta podríamos aplaudir también, ¿no? Se puede, se puede. Bueno, te aplaudo yo también. Vale. Hacemos un poco así off.